No sé si están viendo, bueno, Sí, no sé si tengo estamos abierto viendo la mi diapositiva cámara. del dinero. Ok. ¿Y la cámara mía? ¿Me veo ya? No, la cámara suya yo no la veo, pues. Bueno, no importa. Sí, yo te veo, Ricardo. Bueno, perfecto. Entonces, eh, habíamos quedado con un compromiso la semana anterior de tener un espacio el día de hoy para hablar un poco sobre la historia del dinero. Evidentemente es un tema que es sumamente amplio. También en este espacio, pues la idea es recortar algo de información para lograr dar el centro, el eje de todo, ¿sí? Digamos que, ¿qué es el dinero? Desde el punto de vista de la economía, el dinero, digamos, es como todo activo o bien que es aceptado como un medio de pago por los diferentes, digamos, los agentes económicos con los cuales se realizan intercambios. Para algunas personas, el dinero es un sinónimo o es igual a felicidad. Digamos que en su mente tal es la grandeza de ese elemento que es el dinero, que sobreponen inclusive por encima de la vida, la familia, el amor, de cualquier otro sentimiento, emoción o cualquier otro, o una persona sobreponen muchas veces el dinero y afirman pues que no hay nada o no hay algo que dé más felicidad en la vida pues que tener dinero. Otros consideran que el dinero es un gran problema, ¿sí? Y digamos que es un problema para algunas personas que consideran que es contrapuesto al desarrollo espiritual. Y así hay pues muchos conceptos, ideas, paradigmas y demás. Yo considero que posiblemente no sea el dinero el que dé felicidad o tristeza, que sea el dinero el que dé los triunfos, los éxitos o las desgracias, sino más bien tal vez el problema reside en el poder que le damos en nuestras vidas al dinero y la influencia que el dinero toma en nuestras decisiones. En esta charla, pues lo que vamos a ver es qué es el dinero desde el punto de vista de los acontecimientos históricos y de los planes que la élite mundial, bueno, ha venido trazando para ello. Vamos a ver si este video arranca. ¿No arranca? Sí, pero no se ve. Vamos a seguir adelante. Ahí están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, Sí. Okay. Para comprender el dinero es necesario, pues como lo hicimos en las dos charlas anteriores, que nos fuimos hacia el pasado de nuestra historia para comprenderlo, pues también para comprender qué es el dinero nos toca irnos hacia atrás. Y antes que existiera el dinero, estamos hablando de unos 6.000 a 7.000 años atrás, en lo que se conoce como la era neolítica, el hombre desarrolló en ese tiempo el trueque como un mecanismo para obtener bienes y posiblemente obtener servicios que él mismo no estaba en capacidad de producir para autoabastecerse. Así es como alguien que necesitara, por ejemplo, un guijarro, pero que no manejaba el arte de la alfarería, pues acudía a otra persona que sí tenía el arte, que sí hacía guijarros, y pues a cambio le llevaba cualquier tipo de elemento, vamos a decir hortalizas, frutas, carne, huevos, etc. Y así ambas partes obtenían pues un beneficio en ese intercambio. Las personas cambiaban cosas que tenían pues por cosas que necesitaban y no habían monedas, billetes, nada de eso, no existía el dinero, era trueque. Pero en algún momento se hizo necesario establecer un patrón que se convirtiera en referente de intercambio, ya que algunos no lograban definir, por ejemplo, si 5 huevos eran igual a una piedra o si 10 plátanos compensaban a una gallina. Entonces se intentó con diferentes elementos para poner como patrón de intercambio. Se intentó con vacas, con semillas de cacao, con conchas marinas, inclusive con la sal. ¿Sí? Estos servían como unidades estándar en el
trueque, pero ninguna de esas soluciones anteriores pues permitió establecer un único patrón, puesto que luego al realizar trueques entre pueblos diferentes de tierras distantes, la unidad de medida no coincidía. Es así como se dio, gracias al impulso de unas personas que en especial que vamos a conocer unas láminas más adelante, se le dio paso al oro como factor de medida e intercambio valioso entre las diferentes culturas, sobre todo en Europa y Asia. Por favor, y me disculpan pues como la inseguridad, pero 20 minutos intentando con esto, me dicen si se escucha el video que vamos a ver. Entonces, evidentemente, y todos que conocemos un poco o mucho de nuestra historia, sabemos que el dinero apareció con el tiempo, que no nació con la civilización misma o con la humanidad misma, sino que apareció como, dicen, un recurso para, digamos, establecer esos patrones de medida. En primer lugar, el oro como patrón de intercambio, perdón, no de medida, me disculpo, sino de intercambio. Y desaparece con el tiempo entonces el trueque. Sin embargo, ese impulso del oro como patrón de intercambio de bienes y servicios claramente fue aprovechado de manera sagaz, digámoslo que por una familia de orfebres que podríamos afirmar tenían sus personales intereses en la especulación y también en, de cierto modo, pues algo de anonimato. Fue en Europa el continente que vería el nacimiento del dinero en versión papel, ¿sí? O sea, primero pasamos por el oro, luego del oro pasamos al papel moneda. Se dice que los templarios fueron el primer banco, los primeros banqueros del siglo, creo que XII, endeudaron a muchísimos reyes de Europa y empezaron a hacer grandes préstamos. Sin embargo, más adelante, alguien tuvo una idea mucho mejor, ¿cierto? Y hizo el negocio de su vida, aparece el sistema financiero. Vamos a observar un video para que nos enteremos cómo sucedió todo ese cambio todo ese cambio con la aparición hace varios siglos de un sistema bancario que no existía y que fue tomando furor hasta nuestros días que dependemos tanto del sistema financiero. Y voy a detener el video en varias partes para darle forma al mensaje en caso que sea necesario darle mucha más forma. Entonces, toda esta historia del sistema financiero va a empezar en Europa y vamos a ver una analogía de cómo fue que eso se sucedió. Para demostrar cómo este milagro de la banca moderna llegó a existir, atiende a esta sencilla historia. Es el cuento de los Goldsmith. Hace un tiempo casi cualquier cosa se utilizaba como dinero. Tan solo tenía que ser portable y suficiente gente tenía que tener fe en que después se podría intercambiar por cosas que todo el mundo valorara, como comida, ropa, ollas, conchas, piedras preciosas, semillas de coco, bonitas piedras e incluso plumas. Todas ellas fueron utilizadas como dinero. El oro y la plata eran atractivas, ligeras y fáciles de llevar, así que algunas culturas se especializaron en trabajar estos materiales. Los trabajadores del oro, los Goldsmith, recuerda este nombre, lo pudieron convertir fácilmente en monedas, estandarizando las unidades de oro en función de su peso y de la pureza, hasta certificarlas. Para proteger su oro, los Goldsmith necesitaban una caja fuerte, y pronto sus vecinos llegaron a su casa para pedirles que les alquilaran un espacio donde guardar su dinero y sus joyas. Al poco, los Goldsmith acabaron alquilando cada estantería de su caja fuerte y cada pequeña cantidad de dinero depositada se convirtió en dinero en sus manos. El tiempo pasó y los Goldsmith hicieron una inteligente observación. Los depositantes raramente volvían a recuperar físicamente su oro, y nunca todos a la vez. Esto se debía a que usaban los cheques de los Goldsmith para comprar en el mercado como si fuera el propio oro. Este dinero de papel era mucho más eficaz que las pesadas monedas, y la cantidad podía ser simplemente escrita en lugar de la laboriosa una por una de las monedas para cada transacción. Mientras tanto, los Goldsmith crearon otro negocio. Prestaban su oro introduciendo un interés. Al tiempo que su papel moneda empezaba a ser aceptado, los prestatarios comenzaron a pedir sus préstamos en forma de estos cheques en lugar del metal.
¿Cómo vamos hasta ahí con el video? Entonces, en la alegoría o en la historia aparece un grupo de alfareros, de orfebres, perdón, orfebres, que empezaron a acuñar monedas de oro. Ya el oro estaba establecido como un mecanismo que era válido, ¿cierto? Que era aceptado en cualquier lugar. Ya no era la sal, ya no eran las vacas, no eran las plumas, era el oro. Y lo que hacen estos personajes es, bueno, yo tengo mucho oro, lo voy a almacenar en un lugar, lo custodio, y la gente se dio cuenta que era un buen mecanismo. Entonces, ¿qué hacía la gente? Iba y les llevaba a estos alfareros a que les guardaran también su oro. ¿Y qué contraprestación recibían? Pues además de que estaba resguardado su oro, el alfarero o dueño de la bóveda les daba unos papelitos que decían que tenían efectivamente esa cantidad de oro reservada, guardada o protegida. Pues se empezó a hacer más fácil, obviamente era más fácil andar con un papel que con una libra o 100 libras de oro en un costal o en una carreta o en lo que sea que se movilizara. Y ese papel empezó a cobrar valor. ¿Qué valor? Pues que yo tenía ese papel y se lo mostraba a otro y la otra persona confiaba, había confianza. Yo le llamo había fe de que efectivamente ese papel que estaba mostrando el individuo era respaldado por un oro físico existente que estaba en una bóveda del señor Orfebre. Qué gran descubrimiento hicieron estos banqueros que se dieron cuenta que muchas personas estaban yendo a guardar el oro donde ellos, pero nadie o muy pocas personas iban a reclamar el oro. Seguían trabajando con el papelito que les daba en el mercado y los papelitos se hicieron famosos en el pueblo, en la ciudad, en el país, en el reinado, en el territorio y circulaban ya papelitos y no oro. El oro lo tenía el orfebre y la gente trabajaba con el papelito. ¿Qué hizo este señor orfebre? Dijo, venga, es que, ¿qué idea? Ahora voy a coger mi propio oro, solo el propio oro, y pues lo voy a prestar, pero lo voy a prestar en forma de papelitos. Entonces empezó a prestarle a personas que necesitaban oro en forma de papelitos, porque los papelitos ya tenían había tanta fe en que el papelito era real y que estaba respaldado en oro, que empezaron a circular papelitos. Y ese banquero dijo, pero cuando me vayas a pagar, me pagas con intereses. Y entonces, ¿con qué le iba a pagar? ¿Con papelitos? No, le pagaba con oro, ¿sí? Hasta ahí va el video. Su industria se expandió mientras más y más gente les quería guardar su oro, lo que dio a los Goldsmith una idea todavía mejor. Sabía que muy pocos de sus depositantes sacaban su oro alguna vez, así que los Goldsmith pensaron que también podrían escribir más cheques ahora en función de los cheques del oro que habían dejado los depositantes en su cámara, además del oro de los depositantes que guardaban propiamente. Así, con tal de que devolviese el oro a los depositantes que lo desearan recuperar, nadie se daría cuenta del truco. Lo que no se sabe, no se siente. Y los Goldsmith, ahora más banqueros que artesanos, hicieron un mayor negocio del que podrían haber hecho prestando únicamente su propio dinero. Durante años se hicieron un beneficio secreto fabuloso, con los intereses de los depósitos de todos sus vecinos. Pero ahora que se había hecho una prominente figura en el pueblo, se levantaron sospechas de que estaba gastando el dinero de sus depositantes y amenazaron con sacar todo su oro si Goldsmith no explicaba su repentina riqueza. Al contrario de lo que se podría pensar, esto no afectó a su fortuna. A pesar de la duplicidad patente de su truco, su idea funcionó porque los depositantes no perdieron nada de su oro. Estaba seguro en la cámara de Goldsmith. En vez de sacar su oro, los depositantes acordaron que Goldsmith, ahora convertido en su banquero, debía compartir la fortuna que habían contribuido a crear, otorgándoles un interés por su oro. Esto fue el comienzo de la banca. El banquero pagaba un pequeño interés por el depósito del dinero de otra gente que después prestaba a un interés mayor. La diferencia cubría los costes de operación del banquero y su beneficio. La lógica del sistema parecía sencilla y cubría la necesidad de las personas de crédito. Entonces, hasta ahí, ¿cómo aparece el sistema financiero? Entonces, ya este hombre o esta familia o este grupo de orfebres hace el negocio redondo.
porque entonces tiene el oro de todos reservado y entregó papelitos. Empezó a prestar plata o dinero con base en ese oro, pero en forma de papelitos. Entonces multiplicó el oro que tenía, lo multiplicó varias veces porque sacó muchos más papelitos que oro que tenía. Y cuando cobraba intereses se empezó a tapar de plata. La gente dijo, venga, este hombre está llenándose de dinero, vamos a reclamarle porque debe ser que entregó nuestro oro. Y cuando iban a la bóveda, ¿qué encontraban? Pues el oro, porque él lo que puso a circular fue papelitos. ¿Sí? Ahí aparece entonces el sistema financiero donde hay unos depositarios y hay unos préstamos. Y el que está ganando detrás con el ejercicio es definitivamente el banquero. Pero todavía no termina la historia, porque estos Goldsmith tienen una idea mucho mejor. Pero esta no es la manera en la que trabaja la banca hoy en día. El banquero Goldsmith no estaba del todo contento con lo que ganaba después de descontar el interés que pagaba a los depositantes y la demanda de crédito crecía con fuerza, mientras los europeos se expandían por América. Sus préstamos estaban limitados por la cantidad de oro que permanecía en su caja. Ahí es cuando tuvo una idea todavía mejor. Como nadie sino él sabía cuánto oro había en la caja, podía hacer cheques sobre dinero que ni siquiera existía. Como los prestatarios no iban a retirar su oro con sus cheques al mismo tiempo, ¿cómo iba alguien a darse cuenta de este truco? Esta nueva cara de negocio funcionó muy bien y el banquero se hizo inmensamente rico con los intereses de un oro que ni siquiera existía. La idea de que el banquero creaba dinero de la nada era demasiado extraordinaria para creerla. Entonces empezó el banquero a crear dinero de la nada porque nadie sabía realmente cuánto oro tenía en su bóveda. Y ese método de crear dinero de la nada es lo que hoy conocemos. Dinero de la nada era demasiado extraordinaria para creerla. Es lo que hoy conocemos como sistema de reserva fraccionaria. ¿Sí? Entonces, en ese último invento de esta analogía, los Goldsmith, está el secreto de cómo funciona la banca mundial de hoy, que en gran parte sigue estando en manos de esa y otras pocas familias de antiguos alfareros del oro. Aparece este sistema de reserva fraccionaria, un sistema que no obliga a ningún banco a mantener el 100% de los depósitos de sus clientes en la bóveda, ¿sí? O sea, no obliga a este sistema a que toda la plata que ustedes y yo algún día hemos depositado en un banco tiene que permanecer en la bóveda del banco. De esta manera, pues pueden prestar gran parte de los depósitos, que en algunos casos va desde el 80 hasta el 100%. O sea, lo que yo entrego al banco, ellos lo vuelven a prestar, ¿sí? Completo. Y hasta ahí parece que no hubiera ningún problema, ¿sí? Vamos a ver un video que nos va a explicar con detalle por qué si hay un enorme problema en que lo que yo entrego como dinero, inmediatamente lo presto. Digamos que este magnífico, espectacular negocio de los banqueros en cualquier parte del mundo se basa en la presunción de que los depositarios jamás retirarán todo el dinero al mismo tiempo. Porque si todos los depositarios del banco van al mismo tiempo a cobrar su plata, la plata no está, la plata está en el mercado y quebrarían al banco. La banca de reserva fraccionaria permite que ocurra lo que se conoce como el multiplicador bancario, que es el efecto de expansión de la cantidad de dinero que se produce cuando un banco recibe un depósito y solo mantiene una fracción en reserva, prestando el resto de la plata. Este proceso de préstamo a otra persona que va y compra algo y esa empresa a la que le vendió va y deposita en un banco y ese presta y otro deposita y otro préstamo, desde el dinero que yo inicialmente consigné, se repite infinidad de veces. Vamos a ver el video para que lo entiendan perfectamente bien cómo funciona el sistema de reserva fraccionaria. Y esto puede parecer sorprendente, pero cuando depositas tu dinero en el banco, no lo depositas en una cuenta para que se te salvaguarde debidamente, no.
lo estás prestando al banco. Y con cierto límite legal, pueden hacer con él prácticamente lo que quieran, y esto incluye apostar en el mercado bursátil y prestarlo, con un beneficio, por supuesto. Ahora es cuando la máquina de creación de divisa entra en juego de verdad. Miren cómo se crea dinero de la nada. La reserva fraccionaria es exactamente lo que parece. Los bancos pueden reservar tan solo una parte de tu depósito y prestar el resto. Aunque los ratios de reserva varían, voy a usar un ratio de reserva del 10% como ejemplo. Es decir, que si depositas $100 en tu cuenta, el banco puede prestar legalmente 90 de esos dólares sin tener que avisarte. El banco debe tener $10 en depósito de reserva en caso de que necesites algo, y a estas reservas se le llaman coeficiente de caja. ¿Por qué dice el extracto de tu cuenta que tienes $100 cuando el banco te ha robado 90? El banco ha dejado pagares, llamados crédito bancario, en su lugar. Parece un poco loco, pero aquí lo dice la FED en negro sobre blanco. Los bancos comerciales crean dinero en los libros cuando conceden un préstamo, simplemente añadiendo nuevos dólares depositados en las cuentas de sus libros a cambio de un pagaré estatal. No sé si hasta ahí estamos claros, pero ¿cómo es posible que yo lleve 100,000 pesos a un banco? El banco puede guardar 10,000 de esos 100,000, algunos guardan menos, pero inmediatamente entrega 90,000 a otra persona que está pidiendo un préstamo. Entonces, si yo verifico mi cuenta bancaria, ¿qué debería decir? ¿Que hay cuánto? ¿100,000 o 10,000? Si estamos trabajando con dinero físico, debería decir que yo ya tengo 10,000. ¿Por qué? Porque los 90,000 acaban de ser entregados a otra persona. Pero no, dice que yo tengo 100,000 y acaba de multiplicar mis 100,000, los acaba de volver 190,000 pesos el banco, porque están mis 100,000 en mi cuenta, supuestamente, pero hay 90,000 pesos que acaban, 90,000 pesos que acaban de empezar a circular adicionales, que los tiene físicos el que acaba de salir, pero en mi cuenta aparecen 100,000. Miren el juego tan impresionante. No son más que números que los bancos emplean en sus ordenadores. Aunque los créditos bancarios de pagarés son muy distintos de los números de la base fiduciaria, ya que solo existen en los ordenadores, siguen siendo divisa. Así que ahora existen $190. La razón por la que los consumidores toman dinero prestado es para comprar algo. Una casa, un coche o cosas similares. El prestatario toma los $90 que le dejó el banco de tu cuenta y los entrega al vendedor, y ese vendedor deposita ese dinero en su banco y el banco presta de nuevo el 90% de eso y deja créditos bancarios en su lugar. Así que ahora lo que existe es $271. Este proceso se repite una y otra vez hasta que, bajo un ratio de reserva del 10%, se crean hasta $1,000 de crédito respaldados por $100 de coeficiente de caja. Y así se multiplica el dinero circulante en el mercado a partir de la ilusión, de la fe, de que efectivamente todo eso aparece en $1,000 después de que solo físicamente van 100. Se puede multiplicar a 1,000. Y circuló $900 más, ¿sí? Por el mercado, solo con la fe de que eso realmente está respaldado por algo real. Y lo que hicieron fue crear bonos y bonos y bonos y multiplicarlos en el mercado. Pero el ratio de reserva varía mucho. En algunos depósitos es el 10%, en otros es el 3%, y en otros llega a ser el 0. El resultado es que la expansión de oferta monetaria es mucho mayor de lo que este ejemplo puede llegar a mostrar. Una vez más, cuando la divisa se deposita en el banco, los bancos lo que hacen es prestarla. Entonces se redeposita y se represta, y se redeposita y se represta, y se redeposita y se represta una y otra vez, creando crédito bancario por el camino. Es de donde viene la mayor parte de nuestra oferta de divisa, y en realidad es del 92 al 96% de la oferta de nuestra divisa, que no se crea por el gobierno, se crea directamente en el sistema bancario. Pues bien, cantidades masivas de divisa lloviendo a los ciudadanos puede parecer divertido al principio. Eso hasta que recuerdas uno de los secretos del dinero más importantes,
y es que los precios actúan como una esponja de la oferta de divisa. Cuanta más divisa hay disponible, más crecen los precios. Aquí entra en juego la inflación, porque la verdadera definición de la inflación es un aumento de la oferta de divisa, y el aumento de precios es tan solo un síntoma, una reacción ante ese aumento. Se pone mucha divisa, mucho dinero en el mercado, todo el mundo es próspero, pero lo que realmente está respaldando todo ese dinero que hay circulante, pues puede no existir. La mayoría, entre el 92 y el 96% del dinero que está circulante en las calles de cualquier país del mundo está respaldado por nada. No existe el respaldo. Solo la fe nuestra en que ese dinero existe, funciona, que ese papelito es real, ¿sí? Y entre más divisas hay en el mercado, cuando hay mucha plata en nuestras manos, pues los precios que hacen, ¿suben o bajan? Obviamente suben. El carro ya no vale 20 millones, vale 30, o ya no vale 100, vale 150, porque hay mucho dinero en el mercado, muchas personas pueden comprarlo. ¿Listo? Miren cómo funciona el dinero. ¿Y por qué estoy dando esta información en este tema? Porque necesitamos primero reflexionar sobre, ponía una idea al inicio, cuántas personas consideran que el dinero está por encima o de su espiritualidad, o de su familia, o de su felicidad, o que dinero es igual a felicidad, etcétera, pero no entendemos qué es el dinero, más allá del papel. Vamos a seguir compartiendo algunas cosas porque las implicaciones de la banca de reserva fraccionaria, digamos que están en constante riesgo de insolvencia. Los bancos están en constante riesgo de insolvencia, ya que no puede ningún banco hacer frente a una retirada masiva de depósitos. Si ese dinero es ficticio y todos los que depositaron dinero van a reclamarlo, el banco no lo tiene, porque lo puso a circular, está en manos de otros como préstamo, ¿sí? Cuando se produce esa situación de retirada masiva, eso ha pasado en varias naciones y en varios momentos, hay una retirada masiva de fondos, se produce un llamado pánico financiero. Para mitigar el riesgo constante de ese pánico financiero que puede sucederse, el sistema de reserva fraccionaria suele siempre, los bancos tienen un prestamista, o sea, a los bancos también hay quien les preste plata. Se llaman prestamistas de última instancia. Ese prestamista se encarga de inyectarle liquidez al banco en situaciones complicadas para evitar el pánico bancario. En la mayoría de los casos, el prestamista de última instancia es el Estado mismo a través del Banco Central, que para nuestro caso, en Colombia, creo que tenemos participantes de Argentina y de otros países, pero tendré que poner ejemplos de nuestro país, pues es el Banco de la República de Colombia, ¿sí? Ese es el prestamista. Entonces, no sé si ahora entendemos, hace 3 meses nos pasó y veíamos en las noticias en Colombia, pero lo veíamos en otros lugares del mundo, que lo primero que hizo el gobierno fue salir a salvar ¿a quiénes? A los bancos, no al pueblo, a los bancos. Les estaba inyectando dinero, ¿por qué? Porque estaban previniendo un pánico de que la gente, al estar encerrada con la posibilidad de que se escaseara todo, empezara a retirar la plata de los bancos. Y si todos nos íbamos para el Grupo Aval, hablo de Colombia, o nos íbamos para el Bancolombia, o no sé, el banco que quieran, pues iba a haber un pánico, se quiebra el banco, porque no tienen la plata nuestra ahí guardadita, ¿sí? ¿Quiénes son las mentes detrás de ese sistema financiero especulativo? Y voy a hacer una afirmación, ladrón. Pues ahí están los de la historia que venimos contando desde 2 charlas atrás. La familia Rothschild, la familia Rockefeller, la familia Morgan. Y aquí en el centro tenemos al señor Mayer Amschel Bauer. Rothschild vino después. Mayer Amschel nació en Frankfurt, Alemania, en 1744. Un banquero de origen judío, fundador definitivamente de la familia Rothschild. La familia más adinerada de la historia humana. El padre de Mayer Amschel Rothschild era Moses Amschel.
Fue un comerciante de moneda, orfebre, quien abrió el negocio en 1743 y sobre este negocio colgaba un escudo rojo. El rojo era el pabellón de los judíos protestantes en la Europa de esa época. Pocos años después de la muerte de Moses, Mayer Amcher comenzó como ayudante en la casa bancaria Oppenheimer en Hannover, donde tras algún tiempo se hizo socio. Mayer adoptó el nombre de Rothschild en ese momento, después de retomar a Frankfurt y reimpulsar el negocio del padre, de Moses. Mayer Amcher Rothschild es célebre por una afirmación que tal vez no encaje suficiente en esta charla, la hubiera utilizado en la anterior, pero la frase que él lo hizo, una de las frases que lo hizo famoso fue: no importa a quién vote el pueblo, siempre nos votará a nosotros. Mayer Amcher Rothschild tuvo 5 hijos: Amcher, Salomon, Nathan, Kalman y Jacob. Ellos siguieron pues los pasos de Mayer Amcher, expandiendo el imperio bancario por el resto de Europa, y hoy son los dueños de los bancos más prominentes del mundo. La fortuna la hicieron haciendo préstamos en el sistema financiero. O sea que ese poder del que hablábamos en manos de estas familias hace 2 charlas atrás no surgió de la nada. Tuvo fundamento en esta estructura de sistema financiero en donde evidentemente se hacen multimillonarios. ¿A costa de qué? Pues a costa de aprovecharse de quienes son, evidentemente, las personas que toman el dinero que ellos ofrecen. Y aquí aparece un plan del que no nos dimos cuenta. Miren, la historia económica norteamericana recoge varios momentos de pánicos financieros. 1819, 1837, 1857, 1873, 1893 fueron diferentes pánicos financieros. La gente iba a los bancos a retirar, ¿sí? A sacar todo el dinero. Pero ¿por qué se dieron esos pánicos en esas épocas? Varios pánicos financieros en Estados Unidos. Porque era necesario, eso se dio porque detrás del escenario habían unas familias impulsando esos pánicos para que luego la gente y el Estado norteamericano, el Congreso, decidieran dar un paso que hasta esa fecha no había tenido forma todavía, y era crear un banco central, como el que ya existía en Inglaterra. Un banco que pudiera apalancar a los demás bancos en momentos de crisis causadas por diferentes factores, entre ellos pues la pérdida de confianza de los depositarios en los bancos. Porque lo dije en la lámina anterior, que ¿quién salva a los bancos? Pues el Banco Central del país. Como no existía un banco central, era necesario impulsar un banco central, y ya vamos a entender con claridad por qué. En 1907 se sucedió la primera gran crisis financiera en Estados Unidos, luego de que el poderoso banquero judío JP Morgan, quien actuando bajo convenio con las grandes familias como Rockefeller, Rothschild, Warburg, él como banquero creó un rumor entre los ciudadanos neoyorquinos de que uno de los bancos más importantes había quebrado. Y si un banquero importante va y riega en una ciudad, pues que a pesar de que era muy grande, pues era como el pueblo donde todos los chismes se riegan, pues la gente que hizo salió corriendo ¿a qué? A retirar la plata del banco. Pero no solo de ese, empezaron a retirar plata de otros bancos. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese momento de ese rumor? Pues se vino una crisis financiera impresionante y aparece nuevamente, pues JP Morgan aparece como salvador, ¿sí? Apenas su juego iba empezando, aparece como salvador, le dice a varios banqueros: venga, ayudemos a los bancos, unámonos entre nosotros, ayudemos a sacar adelante esos bancos que quebraron.
pero todo eso era la artimaña para el siguiente paso. Vamos a ver este video. A principios del siglo XX, los Estados Unidos habían ya implementado y eliminado algunos sistemas de banco central que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes de los bancos y negocios del mundo eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg y los Rothschild. A principios del siglo intentaron instalar una vez más leyes para crear otro banco central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaban, así que necesitaron crear un incidente para afectar a la opinión pública. Así, J.P. Morgan, conocido públicamente como un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva publicando rumores de que un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva y que a la vez afectaría a otros bancos, y así fue. El público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero y, consecuentemente, los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a vender sus productos, y así comenzó una espiral de quiebras, reposesiones y desorden. Poniendo las piezas en orden unos años más tarde, Frederick Allen, de la revista Life, escribió: los intereses de Morgan tomaron ventaja para precipitar el pánico en 1907, guiándolo astutamente mientras sucedía. Se da el pánico, cae de inmediato los bancos. ¿Y qué es lo que pasa cuando un banco cae? Pues evidentemente cuando la gente va a retirar el dinero y el banco no tiene, el banco inmediatamente le hace así en el cuello a los que tienen la plata, parte de ese dinero, que son los que hicieron el préstamo. Y cuando a ti un banco te coge acá porque le tienes que devolver ya la plata, ¿tú qué haces? Pues tienes que empezar a vender el carro, la casa, la moto, lo que tengas, el computador, lo que sea. Y cuando todo mundo está vendiendo lo mismo, ¿los precios suben o bajan? Hay mucha oferta. Inmediatamente los precios bajan. Entonces, tú prestaste, no sé, 100 millones de pesos, te compraste una camioneta de 80, pero cuando la vas a vender en medio del pánico vale 30. Perdiste por todo lado. ¿Sí? Y JP Morgan crea ese pánico, reúne a unos financistas, pero todo eso que hace no es tan altruista como suena. Lo que ya había mencionado, lo que busca ese grupo conspirador de banqueros judíos era convencer al público que era necesario tener un banco central. Así, y luego, pues del fraude emprendido por Morgan y sus cómplices, el Congreso ordenó realizar una investigación, no sobre JP Morgan, sino sobre el episodio económico, que fue lo que pasó. Asunto que estuvo al mando o a la cabeza de un congresista norteamericano que se llamaba Nelson Aldrich, un hombre muy cercano a la familia Rockefeller, que concluyó precisamente que era necesario, para evitar un segundo colapso, una nueva situación igual, crear un banco central. Pero lo que nunca se le dijo al pueblo norteamericano era que ese banco central no sería de los Estados Unidos, no estaría a cargo del Congreso, sino que estaría en manos de banqueros privados, y esa claramente es la gran estafa del siglo, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Porque en ese momento se da la creación de la Reserva Federal en 1913. Sin constancia del fraude, el pánico de 1907 tuvo una investigación parlamentaria del Congreso dirigida por el senador Nelson, quien tenía lazos íntimos con los monopolios bancarios, y luego formó parte de la familia Rockefeller por casamiento. La comisión, dirigida por Nelson Aldrich, aconsejó que debería crearse un banco central para evitar que un pánico como el de 1907 volviera a repetirse. Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de Morgan en Jekyll Island, en las costas de Georgia. Ahí fue donde se escribió la ley del Banco Central, llamada Acta de la Reserva Federal. Fue escrita por banqueros, no legisladores. La reunión fue tan secreta, tan oculta al conocimiento del gobierno o el público, que las 10 personas que formaron parte camuflaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después de elaborar esta ley, fue entregada a su promotor político, Nelson Aldrich, para introducirla en el Congreso. Y en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros, Woodrow Wilson fue el presidente, habiendo ya aceptado firmar el Acta de la Reserva Federal a cambio de apoyo en su campaña.
2 días antes de Navidad, cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con sus familias, el acta fue votada positivamente. Wilson a su vez lo hizo ley. Años después, Wilson escribió arrepentido. Entonces, cuando se crea el pánico, se propone la creación de un banco central y en 1910, 3 años después, se reunieron en secreto que salió a luz pública muchas décadas después, 10 banqueros, representantes de los Morgan, de los Rothschild, de los Rockefeller, representantes de la familia Walbur, todas judías, se reunieron y escribieron la política o la creación de la Reserva Federal. Se la pasaron a su candidato, para ese momento candidato a la presidencia, el señor Woodrow Wilson, quien entra a la presidencia con el compromiso de aprobar la ley. Y la ley es aprobada, como suelen hacerlo los señores políticos en muchos lugares del mundo, 2 días antes de Navidad. Aquí han sido tan descarados que hasta en Navidad han sacado leyes, cuando van pocos congresistas, cuando el pueblo solo está pensando en 20 cosas menos en leyes. Y así nació la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y puede ser que hasta ahorita ustedes digan, bueno, ¿y qué tiene que ver que exista la Reserva Federal de Estados Unidos? Vamos a ver este video para entender qué tiene que ver. Esta semana visitaremos la escena de un crimen tan grande que ustedes no lo podrán creer. Un crimen tan perfecto que aún hoy, 86 años después, hay pocas personas que se dan cuenta de que se llevó a cabo. La creación del sistema de la Reserva Federal no solo se trataba de dinero. Algunos se refieren a eso como el nacimiento secreto de una conspiración criminal para robar a la clase media estadounidense sus bienes. Otros creen que fue un intento para traer al mundo bajo el control de una élite internacional que se llamaba el Nuevo Orden del Mundo. Entonces, 2 charlas atrás veníamos hablando del nuevo orden mundial, desde el punto de vista de la política, las guerras y demás. Ahora nos damos cuenta que estos pasos, la Reserva Federal, que tiene que ver con el sistema económico, fue otro paso importantísimo en la construcción de lo que ellos han llamado nuevo orden mundial. ¿Sí? Y lo que decía esta persona, un crimen tan perfecto, un video de 1999, hoy han pasado ya 107 años. Y aún después de 107 años, para muchas personas apenas se enteran que este fue un golpe bajo, no solo a la clase media estadounidense y a Estados Unidos, sino al resto del mundo, y lo vamos a ver más adelante cómo es que funciona. Este video es un video animado, pero nos da ideas de cómo funciona la Reserva Federal. Oye, Karma, ¿por qué llevamos estos bikinis en la cara? Porque nadie tiene permitido entrar en la Reserva Federal. Ni tú, ni yo, ningún ciudadano americano, ni siquiera un miembro del Congreso o de la Suprema Corte de Justicia. Ni un miembro de la Corte Suprema. Así es, ningún miembro de la Corte Suprema. Ni tampoco el Departamento de Justicia, la CIA, DEA, FBI, NBC. Ni siquiera Jesús podría entrar. ¿Cómo es que el gobierno no tiene acceso ni siquiera a sus propios edificios? La Reserva Federal es un banco privado. Sus dueños son accionistas. No te confunda la palabra federal. Son tan federal como Federal Express, el servicio de paquetería. ¿Un banco privado? ¿Pero privado? Ethan, soy Bill, del Primer Banco Nacional. ¿Qué tal estás, Bill? Bien, bien. Solo que se nos está acabando el dinero. No hay problema. ¿Cuánto necesitas? 20 millones. ¿Qué? Bueno, los tienes a primera hora por la mañana. A ver, ha llamado a la Reserva Federal pidiendo todo el dinero que quiere y se lo dan sin más. No, amigo. La Reserva Federal no da el dinero al banco, solo le presta el dinero al banco. Los bancos tienen que devolverlo con intereses. Vamos, es hora de irse. Espera. Eso no lo entiendo. ¿De dónde la Reserva Federal obtiene todo su dinero? Dijiste que eran un banco privado, entonces ¿cómo llega ese dinero hasta ellos? Casa de la Moneda, háblame. Hola, Mel. El Banco Nacional necesita 20 millones. Pero es que las máquinas están echando humo. Nosotros damos los créditos, el dinero tiene que circular. Bueno, tú eres de la Reserva Federal, supongo que lo que usted diga. ¡Necesito 20 millones más para mañana! Pero aún no lo entiendo. ¿Qué tiene de malo que la Reserva Federal imprima dinero?
porque es inconstitucional, amigo. El ministro de Finanzas debería dar nuestro dinero, pero hay dinero controlado por la Reserva Federal. Nadie puede obtener $1 que la Reserva Federal no haya impreso. Y así funciona la Reserva Federal. Es un banco privado prestándole a los bancos, inclusive al Estado. Presta plata con intereses. Y lo más delicado de esto es que ellos tienen las máquinas de hacer el dinero y no hay nada que respalde el dinero que ellos están haciendo. Lo delicado del asunto es que ese mismo modelo lo copiaron en casi todos los países del mundo, en donde el Banco Central crea dinero, en muchos casos, de la nada. Tan solo un año después de crearse la Reserva Federal, ahora sí se dio forma a la Primera Guerra Mundial. Y como en toda guerra se necesitan miles de millones para poder costearla, adivinen quién tenía la máquina de hacer dinero para prestarle a todos los países en el conflicto. Bueno, pues por esa razón Estados Unidos estuvo neutral durante casi toda la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo no? Si tenía la máquina de hacer dinero y todas las naciones en guerra, ¿a quién le pedían prestado? Pues a Estados Unidos, pero no era Estados Unidos, no era el gobierno estadounidense, era la Reserva Federal. ¿Y de quién era la Reserva Federal? De los Rothschild, de los Morgan, de los Rockefeller. O sea que todos iban a la Reserva Federal a pedir plata prestada, pero como la Reserva Federal estaba en Estados Unidos tenía que permanecer neutral en la guerra. Imagínense pues que me preste plata a mí y luego se venga en mi contra. Pero hasta 1917, ya cuando estaba finalizando la Primera Guerra, ahí sí ingresó Estados Unidos a la guerra porque para nosotros que somos mayores, que entendemos, seguramente cualquier persona lo entendería, cuando se entra a la guerra y se está del lado de los vencedores, también esto implica más dinero. En 1929, entonces se vino la Primera Guerra Mundial, y en 1929 hubo una segunda crisis económica, algo que se suponía que no debía volver a suceder. Se conoció como el crash de 1929, crash, el gran pánico neoyorquino. Y eso sucedió luego de una época, más o menos una década de crecimiento económico. Estados Unidos tenía la maquinita de hacer billetes, la Reserva Federal sacaba dinero a diestra y siniestra, toda no plata regalada, era prestada a los bancos con un interés y los bancos represtan al ciudadano con más interés, pero había mucha plata circulante. Toda una época de bonanza, luego pues de emerger victoriosos en esa Primera Guerra Mundial. Pero, ¿qué pasó el 24 de octubre de 1929? Que dejó en ruina a millones de estadounidenses, muchos de ellos en la calle con hambre y en la mendicidad. Resulta que el pueblo norteamericano, durante esa última década del 19 al 29, que había estado en tanta bonanza, decidió invertir en bonos y acciones, introducirse en la bolsa y especular con todo tipo de acciones. Esto atrajo no solo a ricos, sino a la clase media. Resulta que durante esa época se sucedió que hubo mucho consumismo, había mucho dinero, los bancos prestaban fácil, prestaban rápido, la gente salía, pedía los préstamos, iba y compraba el último carro, porque ya se estaban produciendo carros en esa época, creo que por el señor Ford, casas, la lavadora, las cosas que empezaron a hacer, que antes eran un lujo, se convirtieron en primera necesidad y había mucho dinero. La gente se dio cuenta que existía Wall Street y que en Wall Street, que antes fue muy cerrado solo para los grandes banqueros, decidieron abrirle la puerta al pueblo y que el pueblo empezara a comprar acciones. Entonces compraban acciones y compraban bonos y esos bonos empezaban a darle rendimientos financieros al pueblo, ¿sí? Todos querían participar de ese maravilloso mercado que dejaba jugosas ganancias que luego era reinvertido en más y más bonos. Porque así como pasa en las pirámides, cuando alguien invierte y gana, normalmente
todos llamados o muchos llamados a la avaricia, cogen eso que ganaron y reinvierten para ganar más, y ganan y vuelven y reinvierten porque quieren ganar algo más. Pues el jueves 29 de octubre del 29 las acciones se desplomaron en la bolsa de Nueva York, luego de haber estado en alza durante casi 5 años seguidos. La gente enloqueció y aunque querían vender sus acciones para recuperar su dinero, no habían compradores. Y lo que decía como hace media hora atrás, si hay muchas acciones a la venta pero nadie compra, el valor de la acción se reduce y cae. Así que pierdes plata. Fue una verdadera catástrofe financiera. Pues la pregunta es, ¿quiénes se quedaron con el dinero? Claramente fueron los banqueros, y los que perdieron pues fueron todos los estadounidenses. En 1929, años de floreciente prosperidad terminaron en catástrofe. Fue la mayor caída en la historia de la bolsa de la que se tiene constancia. Es imposible subestimar el shock. La sensación era de sorpresa e incredulidad. Los inversores novatos habían pedido prestadas grandes cantidades de dinero para especular en el mercado. El mercado reventó bruscamente y mucha gente fue arrastrada con él. Fue muy doloroso. Después miles de bancos quebraron. Millones de personas lo perdieron todo. La pobreza que rodeaba por todas partes. Fue muy doloroso. Al crack le siguió una depresión que se extendió por todo el mundo. Duró una década y fue el preludio de la guerra. Esta es la historia del desastre financiero que confiábamos que nunca volvería a ocurrir. El gran crack. En julio, entonces, luego de que se viene esta crisis, lo decía el video, fue el preludio de la guerra. Se vino Segunda Guerra Mundial. No me estoy deteniendo en las guerras porque de eso hablamos en la charla anterior, ¿cierto? Que tienen unas connotaciones importantes desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de la construcción del nuevo orden mundial. Se viene la Segunda Guerra y en julio de 1944 los países aliados se reúnen en Bretton Woods, eso es en Estados Unidos, para establecer un nuevo orden monetario y financiero mundial que permitiera un periodo supuestamente de recuperación apenas salieran todos de la guerra, que finaliza en el 45. La conferencia de Bretton Woods se conoció como Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Asistieron delegados de 44 naciones, todas del grupo de los aliados, para regular el sistema monetario y el orden financiero que iba a continuar luego de la Segunda Guerra Mundial. Esa reunión se hizo entre el 1 y el 22 de julio del 44. De los acuerdos alcanzados nacieron dos instituciones fundamentales hoy para el nuevo orden mundial. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional salieron de la reunión de Bretton Woods, una reunión hecha solo por los aliados. Dos instituciones que pues permanecen en el tiempo y que juegan un papel fundamental, lo decía. Se crearon esas dos instituciones supuestamente para ayudar a los países a salir de la crisis posguerra y para impulsar también a los países tercermundistas. Pero otro suceso, otra consecuencia fundamental de la reunión de Bretton Woods fue la sustitución del patrón oro por el patrón dólar. En esa reunión es cuando, digamos que hasta ese momento los países respaldaban todas sus monedas nacionales con reservas de oro, ¿cierto? El país tiene 50.000 millones de dólares o no sé, la moneda que quieran poner, o libras esterlinas, y eso, ¿cómo lo respaldan? No, eso está en oro en la bóveda. Hasta ese momento, el dinero que supuestamente se emitía estaba respaldado por oro. Pero con el enorme gasto que fue la guerra, habían caído en picada en la mayoría de países sus economías.
esta conferencia de Bretton Woods estableció una equivalencia fija entre dólares y oro. Hizo que el dólar fuera la moneda mundial, ¿sí? Que ya no se iba a medir las reservas o la creación de dinero de las naciones por el oro que tenían, sino que iba a estar respaldado en dólares. Y se le puso a cada onza de oro el equivalente a $35. Con eso, la moneda estadounidense se convirtió en la divisa de referencia, ¿sí? Así pues las demás naciones podían cambiar sus dólares por oro y viceversa, el oro por dólares. Y la mayoría de las transacciones internacionales empezaron a denominarse en dólares. Pero cuando finaliza la guerra, los países de Europa estaban muy endeudados, por lo que buena parte de sus reservas de oro fueron cambiadas por dólares. ¿Y cómo lo hacían? Pues le mandaban el oro en barcos a Estados Unidos y Estados Unidos les devolvía papelitos. Suena chistoso, pero así fue. Mandaban oro y ellos devolvían papelitos. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? Estados Unidos le dio por entrar en la guerra de Vietnam. Y empezó, para soportar la guerra de Vietnam, como tenía la maquinita de hacer plata, empezó a imprimir muchísimos papelitos. Y esos papelitos que imprimió en gran cantidad hizo que el oro, que estaba determinado, que estaba 35 onzas una onza de oro, era equivalente a $35, como había tanto dólar en el mercado, pues ese valor del oro se cayó también. Así que al ellos tener la maquinita, lo que hicieron fue ir aporreando, por así decirlo, utilizar una palabra, las economías del resto de países que habían estado de acuerdo en eso. Y en ese momento dicen, así no funciona. Charles de Gaulle de Francia y otros países empezaron a decirle, señores, no vamos más a ese juego. Hágame el favor y me devuelve el oro. ¿Sí? Esto fue la reunión de Bretton Woods. En esta conferencia, los países industrializados decidieron optar por el Plan White, creando 3 instituciones, las primeras 2 en 1944 y la tercera en 1947. El Fondo Monetario Internacional debía garantizar el cumplimiento de las normas acordadas en lo referente al comercio y las finanzas internacionales, como también establecer facilidades de crédito para los países con dificultades temporales de balanzas de pagos. El Banco Mundial fue creado para financiar el desarrollo a largo plazo. En 1947 se creó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, GATT, que tenía por meta la liberación del comercio mundial, que es la reducción de las barreras arancelarias. En la década de los 90 se convirtió en la actual Organización Internacional de Comercio, OIT, cuyos objetivos van paralelamente a los del Fondo Monetario Internacional. El principal objetivo del acuerdo de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema mundial con un tipo de cambio sólido y estable, fundado en el dominio del dólar. Entonces, si estamos viendo con claridad, aquí hay una estrategia impresionante, porque ya no solo tenían la maquinita de hacer dinero en Estados Unidos, sino que se les dio la idea de crear un Banco Mundial y un Fondo Monetario Internacional, que se convertirían en los bancos que le prestan a todas las naciones. La pregunta sería, ¿de quién es el Banco Mundial? ¿De quién es el Fondo Monetario Internacional? Y la respuesta es evidente. Es de carácter privado, ¿sí? O sea que hay unos que siguen enriqueciéndose prestándole a las naciones. Aquí yo quiero hacer una pausa, Claudia y equipo, para hacerles una consulta. Evidentemente que tuve un retraso en el inicio, ya ofrecí mis disculpas por eso. Me quedarían 15 minutos, pero no voy a alcanzar. ¿Puedo tomarme un poco más de tiempo para poder finalizar la charla? Sí, claro, Ricardo, no hay problema. Ok. Si todos están de acuerdo, entonces continúo. Luego hubo dólares a chorro
se convirtió en la moneda fiat y las reservas de oro de los países se fueron hacia Estados Unidos. Les decía ahorita que hubo un momento en que después de esa guerra de Vietnam o durante la guerra de Vietnam y toda la necesidad de Estados Unidos de salir adelante y mostrarse en una guerra fría como el más poderoso del mundo, imprimió mucho dinero. Algunos países empezaron a reclamarle el oro, pero el oro pues ya no valía lo mismo, no les devolvieron las mismas cantidades. ¿Y dónde quedó ese oro? Vamos a ver dónde quedó el oro. No salió. Hay un video que les iba a mostrar donde se muestran las reservas de oro de los Estados Unidos, en un video de los años 90, ¿sí? Fort Knox y debajo de Manhattan hay grandes bóvedas llenas de oro por toneladas, toneladas y toneladas de casi todos los países que en su momento cambiaron dólares por oro y fueron a dar allá. Entonces ahora los papelitos los tiene el bobito y el oro lo tienen ellos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de cómo funciona el dinero y cómo se hacen las estrategias y tengo que ponerlo con Colombia. Lo digo para quienes no son de este país, me comprendan un poco que quiero mostrar algo, pero con un ejemplo muy local. Ustedes recuerdan los colombianos lo que pasó en 1994 en Valledupar. Resulta que hubo un robo. Les voy a contar algo interesante. ¿Quién emite el dinero en un país? Se supone que el Banco Central, o es así, el Banco Central pues es quien emite el dinero de cada país. Esos son billetes antiguos en nuestro país, en Colombia. ¿Quién lo hace? Pues el Banco Central tiene la maquinita de crear dinero. Ahora, estos son algunos de los billetes. Yo sé que aquí voy a tocar memorias de muchos de ustedes. Ese billete de 2 pesos, ese billete de 2, de 50, de 1000, y todos tienen un factor común, que aquí dice quién los hizo. Los hizo el Banco de la República en nuestro país. Seguramente en las otras naciones ha funcionado igual. Estos son otros billetes, los recordamos perfectamente, ¿sí? Resulta que en Colombia existió la misión Kremer. Este señor, ¿sí? Este señor Kremer se llamaba Edwin Walter Kremer. La misión Kremer en Colombia se dio en marzo de 1923. Eso es una imagen traída, tomé un pantallazo de la página del Banco de la República en la pestaña de Historia del Banco de la República. Ese señor fue contratado por el presidente de la época porque era un ducho de los negocios, le decían el doctor Dinero, Money Doctor, o Money Doctor, Doctor Dinero, un economista y profesor de la Universidad de Princeton, un duro en finanzas, y lo trajeron porque ya había asesorado a otros países, 1923, 10 años después de la creación de la Reserva Federal. Ya había asesorado en otros países cómo crear bancos centrales. Lo hizo en Chile, en México, en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, en Perú, o sea, en Latinoamérica fue la tarea, crear bancos centrales. Dice el Banco de la República aquí en sus líneas que el Banco Central en Colombia se creó con 10 millones de oro, los cuales el 50% eran del Estado y el 50% de la banca extranjera. No sé cuántos de ustedes creían que el Banco de la República era de los colombianos, o era del gobierno, o era del Estado. El banco es privado, porque estamos hablando de 50-50 en 1923. Esa proporción cambió hace rato. O sea, que otra vez vemos lo que les venía mencionando, y lo que estoy haciendo es confirmando, los bancos centrales de las naciones no son de las naciones. El modelo de la Reserva Federal lo copiaron en naciones como la nuestra y muchísimas otras, y le pertenece a los banqueros privados. Y todo va a dar a las mismas familias. Entonces teníamos unos billetes, saltándome nuevamente a Valledupar, y sucedió en Valledupar algo interesante. El 16 de octubre de 1994, Valledupar, eso queda en la costa norte de nuestro país, asaltaron el Banco de la República y se robaron 24.000 millones de pesos, que evidentemente si hoy es un platal,
pues en el año 94 sí que lo era, ¿sí? El robo generó histeria colectiva en la ciudadanía. Nadie se atrevía a hacer negocios en donde circularan los famosos billetes de 10.000. Las filas en los bancos eran interminables. Los cajeros tenían instrucciones precisas de revisar cuidadosamente uno a uno, serie a serie, los billetes. Nadie podía explicarse cómo lograron perforar y vulnerar las claves del banco. ¿Y por qué estoy mostrando este video si venía hablando de los bancos, de que el Banco Central es privado? Porque antes de hablarles del Banco Central como privado, les dije, el oro se fue de muchos países hacia Estados Unidos. Vamos a ver dónde está el oro de Colombia, y más Colombia, que aunque España se llevó toneladas y toneladas, pues nos quedaba oro en Colombia. Se sucedió el robo al Banco de la República, un robo inmenso. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Que las denominaciones de billetes que teníamos en ese entonces, yo creo que todos lo están recordando, como el robo fue en esas denominaciones, el Estado dijo, hay que parar las transacciones con esas denominaciones. Así que todo el que tenga billetes de esos en la casa, los lleva al Banco de la República y lo cambia por las nuevas denominaciones. Así vamos a hacer que quienes se robaron la plata, pues se jodan, ¿sí? Porque usted iba a cambiar el billete, pero tenía un monto para cambiar, unas unidades. Si iba a cambiar un monto superior, ahí me lo ponían a firmar documentos, y usted de dónde sacó tanta plata y por qué la está cambiando. Entonces, supuestamente, así lograban neutralizar a los que se robaron 23.000 millones de pesos. Y nos cambiaron estos billeticos por estos billeticos. Y miren qué interesante. Este era el billete de antes y este el billete después. ¿Y qué hay de diferente en esos dos billetes, además del tamaño de la diapositiva o de la imagen? Y del color y del personaje, que son distintos los personajes que pusieron en el billete. Analicen qué hay de diferente en esos billetes. Y lo podrían analizar si tuviéramos todavía esas dos denominaciones. Hay algo interesantísimo de diferente. Que en los billetes de ese entonces había un responsable, un beneficiario y había respaldo. El responsable, ¿quién emitía el billete? El Banco de la República. ¿Quién se beneficiaba de ese papelito? Pues el portador, porque el Banco de la República le pagará al portador. El respaldo era el oro. Usted podía acercarse con un billete de esos al Banco de la República y la obligación era que el Banco de la República le diera eso en oro. Pero cuando se fue el oro de Colombia, igual que de muchos países, aquí no la jugaron así, porque en las nuevas denominaciones no hay responsable, no hay beneficiario, tampoco hay respaldo. ¿Quién era el responsable en ese momento? Nadie. El beneficiario, ninguno. Y el respaldo, nuestra propia ignorancia. Y ahí hicieron la jugada maestra, porque ya no tenemos oro. El sistema financiero definitivamente se basa en la fe. Esos eran los billetes, luego nos los cambiaron por estos y hoy nos la simplificaron más, porque estos tenían que era el Banco de la República el que le pagaba al portador plata en oro. Este ya no tiene nada, pero por lo menos decía el 10.000 en números completos, 2.000 y 5.000. Ahora tenemos 10 y el número en letras, 10.000 pesos, 5.000 pesos, 2.000 pesos. Ya no hay nada de eso. ¿Qué es ese billete? Es lo que se conoce como una moneda fiat. ¿Qué es una moneda fiat? Que no tiene nada de respaldo, que existe y tiene valor que tú le das o que yo le doy. Y que ese valor no tiene, no hay oro detrás, no hay nada que lo respalde, solo nuestra fe. No sé si eso nos hace cambiar un poco nuestra idea sobre la economía y las finanzas. Una moneda fiat es esto. Nosotros tenemos la moneda fiat. Fiat significa nada, que no tiene valor. En otras palabras, está respaldado por la fe en el crédito de la persona que está creando el dinero. Si tiene un banco privado aquí, eso es crear este dinero. Entonces su fe está en tener la habilidad de mantener el valor de esta moneda para que todos la acepten.
Para muchas de estas compañías externas, el oro solo es un cargamento más a transportar. Esto se debe a que el oro tiene un efecto sobre el valor del dólar estadounidense. Es la confianza que el mundo deposita en el gobierno de los Estados Unidos, que es lo que le da valor a su moneda. La confianza que el mundo deposita en la moneda de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, del país que quieran, es lo que le da valor a esos papelitos. Eso es lo que le da valor, la fe, la creencia nuestra en que eso funciona así. Claro, evidentemente que el computador desde el cual les estoy presentando, la ropa que llevo puesta, todo se compró con dinero. No estoy diciendo que el dinero sea malo, estoy hablando de cómo nos metieron una idea tan profunda y un engaño tan grande que hay gente que mata por dinero y que no conoce qué es eso. Al final es un papel que toma el valor que tú le des. Por eso ese papel no puede ser la condición para tu felicidad o tu infelicidad, tus éxitos o tus desgracias, sino que es un papel. Pero sigamos, ya casi terminamos. Primera crisis. Se crea la Reserva Federal, se nos vino la Primera Guerra Mundial, se nos vino la segunda crisis financiera, el crash de 1929, se nos vino encima la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, ¿y cuál será el siguiente paso? Lo siguiente que tienen planeado los orfebres de antaño. Entonces, como ya vimos una charla anterior donde les mostré eso, pues no es fácil, no es difícil más bien entender que lo que se viene es una tercera crisis, superior inclusive. La del 2008 fue un ejercicio. La que se va a avecinar puede ser este año, puede ser el otro año. Yo no soy quien para decir si mañana o pasado, pero que se viene, y les mostraba diapositivas en la última charla, donde todos los bancos están, donde el Fondo Monetario Internacional decía, hay crisis económica, la recesión, hoy todavía estaba saliendo información del Fondo Monetario diciendo que Colombia va a tener una recesión económica impresionante, pero así también el resto de países. Y si ustedes ven, aquí hay un modus operandi, está ahí en esa imagen. Hay un método de operaciones, una forma en que siempre se actúa. Porque después de una gran crisis viene guerra. Crisis, guerra. Crisis, ¿qué seguirá? Posiblemente ese acontecimiento que se enuncia o se anticipa como la Tercera Guerra Mundial. Evidentemente que aquí tendríamos que hablar de lo que sí les compartí en la charla anterior, porque con la crisis entonces les mostraba láminas de que los bancos centrales, recuerden que eso se los decía hace 8 días, muchas noticias, los bancos centrales están diciendo no va a haber más dinero circulante, muchos países ya no están trabajando con moneda, están trabajando con puro dinero electrónico, y el dinero electrónico pues es la maquinita de hacer dinero de la nada, ¿sí? Y luego de eso viene un mecanismo de control de la economía a través, posiblemente, o así lo anuncian las profecías, muchas, a través de un chip, y luego del chip, pues, el control total de la humanidad. Si se viene una tercera guerra mundial, la pregunta es cómo nos preparamos para eso, para supervivir ante eso. ¿Haremos búnker bajo tierra como lo hacen en Estados Unidos? ¿Será esa la solución a una tercera guerra mundial o habrá otras soluciones a las cuales tenemos que prestarle atención? Que vinculan no solo nuestra individualidad, sino las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros hijos o hijas, hermanos, padres mayores, tíos, abuelos, todas las personas que están a nuestro alrededor sobrevivan y supervivan? Y aquí evidentemente que lo que se viene haciendo con este proceso de conferencias y lo que verán en el futuro es buscar darnos herramientas para poder cada uno tomar sus propias decisiones en un proceso que implica pues despertar. ¿Y despertar a qué? A, no sé, posiblemente el 80, el 90% de quienes me escucharon el día de hoy digan, yo todo eso lo conocía. Es muy posible. Pero es posible que un 10% de ustedes no tuvieran ni idea de esto. Y con base en esta información,
pues tal vez ya entendamos un poco más cómo funciona el mundo y miremos hasta dónde le seguimos jugando todo el juego al mundo, ¿cierto? Y al sistema, y cómo empezamos una preparación que evidentemente tiene que ver con tres aspectos: una preparación física, una preparación mental, una preparación espiritual, que todos tenemos que exigirnos en ella para poder supervivir a estos acontecimientos. Y finalmente, pues yo creo que es necesario dejar una inquietud que seguramente ya se la formularon, que de alguna manera se planteaba en la charla anterior, y es: ¿y quién puede ser tan malo para haber orquestado todas estas situaciones a costa o a espaldas, llevando al pueblo a la desgracia, a la gente? Y no al pueblo estoy hablando del estrato 1, 2 y 3 en Colombia. Al pueblo hablo de el 99% de la población del planeta, porque es claro, y esas cifras se divulgan todo el tiempo, solo el 1% de la población del planeta tiene la riqueza, el dinero. El 99% estamos en condiciones de escasez de ese flujo de dinero que permite de alguna manera una forma de vida distinta. Y el nivel de miseria en el planeta está desbordado. Y con lo que posiblemente se ha anunciado, no en esta charla, sino en las noticias, pues se viene una catástrofe financiera que nos va a llevar a muchos más, posiblemente una situación muy complicada. La pregunta es: ¿quién sería tan malo para hacer esto? Y aquí tenemos que entender, o tenemos que empezar a dimensionar algo que muchos de ustedes saben, que en este planeta Tierra hubo una invasión extraterrestre. No ayer, no antier, no en estos días, no hace 10 años, no en el 47, no en 1900. Está sobre el planeta hace miles de años, y esas organizaciones que han venido al planeta, unas para impulsarnos y otras claramente para doblegarnos, tal vez dominarnos, seguramente como lo estamos viendo, para imponerse, pues hay que conocerlas. Hay que conocer qué es eso. Y aquí, pues evidentemente, ustedes podrán decir alguno y qué tiene que ver una cosa con otra. Y yo les digo, tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque aquí nos estamos dando cuenta cómo algo que creíamos desligado de la política, como la Reserva Federal, tiene todo que ver con la política, pero todo converge en un mismo grupo, una misma sociedad, una misma casta, una misma sangre que tiene al mando la implementación de un orden mundial. Con eso pues le doy fin a esta información, a este compartir, y le doy paso obviamente a las preguntas que ustedes quieran formular para pues darle respuesta si puedo. Gracias, Ricardo. Agradecerle de corazón a Ricardo por esta saga de las 3 entregas que nos dio, que fue demasiado importante para nosotros, una investigación muy seria, muy profunda, muy clara. De verdad, Ricardo, que de parte de Transformación Silenciosa, supremamente agradecidos por compartir de forma honesta, humilde y sencilla estas investigaciones que llevan tanto tiempo de estudio, pero que tú las organizas de una forma cronológica para que todos lo entendamos. Damos también las gracias a todos los asistentes y les decimos que ya para la próxima, antes de empezar a las preguntas, vamos a iniciar ya como en una nueva etapa de todas estas charlas, que es la invasión. A partir de ahí, si el que falte lo tengo que retirar, no porque quiera, sino porque ya se pierde el hilo y el pasivo es bien profundo, entonces lo tengo en cuenta para que comencemos otra reunión, otro grupo ya en semana, porque ya ahí sí definitivamente necesitamos que reservemos muy bien el sábado, porque empieza como empieza como la parte como fuerte de toda esta denuncia que estamos haciendo, aparte de la fuerza oscura. Entonces damos el momento de las preguntas, y aquí voy a leer una de las preguntas que hay.